me han obligado a retomar el tema de la municipalidad y el territorio como espacio cultural. Uno de los elementos que contribuye que en República Dominicana no existan crisis alimentarias en medio de crisis económica es precisamente las redes solidarias que se desarrollan en los pueblos y en los barrios. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y ustedes adivinan, como hoy es viernes, aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido, ¿cómo le fue en su viaje? Muy bien, sí, esos viajes donde uno gasta poco. Sobre todo, ¿verdad? No, fue un viaje muy acompañar a la familia. Muy bien. Ellos se quedaron y yo tuve que regresar. Aquí estamos. Bien, bien. Sí, oye, tú me vas a preguntar, ¿y qué nos trae esta semana? Exactamente. La pregunta de rigor. Pensábamos iniciar con otros temas y sobre todo conectado con temas más antropológicos, más ligados a la cultura. Que el tema de hoy, en cierto sentido, va en esa dirección. Pero hay amigos y amigas que vieron el programa anterior que me dijeron que era imperdonable la manera como yo abordé el tema de la cultura y la municipalidad. Que a otras personas se lo perdonaban, pero que a mí me perdonaban. Lo que sucede, yo le decía que en los medios de comunicación, cuando uno participa, debe procurar enfocarse en los temas que a la gran mayoría de gente le puede atraer. Y además, el tema de la cultura quedó en la sesión final. Entonces, me veo obligado, o esos colegas me han obligado a retomar el tema de la municipalidad y el territorio como espacio cultural. Bueno, recientemente aquí, no sé si viste, tuve un intercambio, un debate entre Carlos Andújar Persinal, que es antropólogo, sí, somos que ha estudiado amigos. mucho el tema, tú lo conoces, profesor y director general de museos ahora, y Luis Ernesto Mejía, que es un escritor y artista también del dibujo y profesor, sobre el debate del tema de la cultura y el territorio y cómo se distribuyen las inversiones del Estado, porque Luis Ernesto vive luchando porque en su pueblo, en Piedra Blanca, él no se ha ido de ahí, él no migra, él sirve a su comunidad, aunque da clases en universidad y todo, haya una mayor inversión por proyectos que ellos tienen. Y entonces hubo un debate que al final hubo una propuesta que quedó Carlos de ayudar a Luis Ernesto a que la canalice para un... Bueno, ya eso es una antesala, ¿verdad? Exacto. Interesante. Y Carlos se tocó Andújar, ese tema de lo que corresponde a las alcaldías y a los municipios respecto al tema cultural. Se sí, topó Carlos rápido. Andújar fue mi profesor. Muy bueno. Sí. No sé si a él le gustaría, ¿verdad? Pero siempre el profesor le lleva unos cuantos años a los alumnos. Bueno, hay un planteamiento que puede ser atrevido, que nosotros tenemos hace mucho tiempo. Estos pueblos latinoamericanos, y especialmente países como República Dominicana, Haití, Cuba, algunos países donde luchan por dar los saltos cuantitativos y cualitativos en términos de desarrollo y de eliminación, disminución de pobreza. Yo pienso que no es ni la economía ni la política que tiene vivo estos pueblos, sino la cultura. Es decir, la fuerza cultural. Ahora se está hablando, por ejemplo, de los riesgos que hay con respecto a las hambrunas, a crisis alimentarias. No se ha hecho estudios a fondo, pero uno de los elementos que contribuye que en República Dominicana no existan crisis alimentarias en medio de crisis económica es precisamente las redes solidarias que se desarrollan
en los pueblos y en los barrios, donde la gente todavía en República Dominicana conserva la cultura de intercambiar su pan, su comida, con el que no tiene. Y eso contribuye mucho a disminuir el impacto de las crisis económicas en muchos países. Entonces, hay una serie de elementos culturales en nuestras sociedades que juegan un papel determinante en términos de enfrentar las crisis. Me voy al caso de Cuba. Tú dices, bueno, ¿es la economía que tiene viva Cuba? No. ¿Es la política? No. Yo entiendo que el pueblo cubano lo que lo mantiene vivo es la fuerza de su cultura. Y lo mismo pasa en Haití, que es la fuerza de su cultura. Y República Dominicana es parte de ese grupo de países donde la cultura es la que le da cohesión, fuerza y solidez. Por tanto, una agenda política de desarrollo tiene que tomar la cultura como un punto de partida o como un referente fundamental en cuanto a todo lo que implica la cultura, porque la cultura también atraviesa la política, atraviesa la economía, lo atraviesa todo. De ahí que la agenda política de desarrollo a nivel municipal debe tener la cultura como un elemento fundamental. Y al decir esto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriendo que hay tres elementos que operan de manera interrelacionada en las redes de relacionamientos, valga la redundancia, de una sociedad. Por ejemplo, la cotidianidad, cómo la gente vive su día a día en términos cotidianos. El sentido de comunidad, la manera como se expresa la comunidad y la interconexión de lo cotidiano, de lo comunitario, con esa visión macro de Estado. Entonces, es muy importante que a la hora de pensar en el desarrollo se tome en cuenta cómo la gente vive, piensa y se organiza en los pueblos, en las comunidades o en un país. Normalmente cuando tú entras a ver los programas de desarrollo, los planes de desarrollo municipales, cuando entras a ver los planes de desarrollo, las estrategias económicas de un país, el tema cultura es ausente. Está muy mediatizado por variables más socioeconómicas, variables cuantitativas del desarrollo, pero no esos elementos que le dan sentido a la vida del ser humano. Los diagnósticos son esencialmente socioeconómicos y lo cultural tiene un valor secundario. De ahí que la exigencia de estos compañeros es muy válida, de que necesitamos de que la cultura se conciba como un elemento fundamental en el desarrollo municipal. Eso se refiere a las costumbres, los hábitos, a la relación con el entorno, las tradiciones, el significado que le damos a las representaciones culturales, de la cual nosotros nos definimos como parte de ellas. Por ejemplo, ¿qué significa ser castañuelero? No castañuelense, la gente a nivel santiaguero, el contenido cultural en términos de cosmovisión de santiaguero y santiaguense, aparentemente es un juego lingüístico y no es solo un juego según lingüístico. Los ortodoxos, ¿verdad? El de República Dominicana debe ser santiaguense, de Santiago de Cuba santiaguero y el de Santiago de Chile santiaguino, pero ya como que todo sea... Bueno, no conocía de... Sí, esa es la regla más puritana del idioma. Yo me refiero el sentido, el significado que tiene, sí, en términos no lingüísticos, sino cultural.
definirse como montecristeño, barahonero, sanjuanero, mocano, vegano, petromacorizano, no es un concepto territorial, no es no es un código lingüístico, es una identidad cultural que la conecta con la dimensión del territorio. El territorio no es solamente un espacio geográfico, sino que el territorio es un espacio que tiene un significado cultural, a través de la cual la gente define una identidad. Entonces, cuando tú haces un plan de desarrollo municipal, tú dices, ¿cómo vamos a reforzar en estas estrategias de desarrollo la identidad de nuestro pueblo? Bien, vamos a una primera pausa, Bernardo, y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. ¿Qué es esto de esa identidad que se da en los pueblos, los municipios, los lugares, ¿no? Que no es simplemente el entorno, digamos, geográfico lo que define una comunidad? Tú estás en un grupo de amigos y de amigas compartiendo. A partir del acento, tú identificas una identidad. Oye, ¿tú eres sureño? Sí, yo soy sureño, pero tú pareces sanjuanero, ¿verdad? Sí, yo soy de San Juan. Es decir, tú defines, tú eres, por el acento, tú eres del cibaeño. Sí, yo soy cibaeño. ¿Y de dónde tú eres? Entonces, eso indica que hay una identidad que se define a partir no de un territorio, sino de unos elementos espirituales, materiales, que definen una identidad. Yo recuerdo, tú recuerdas una empresa licorera que tenía unos anuncios donde yo soy mocano. Sí, se puede decir, sí, fue la famosa campaña de Barceló, ¿no? Barceló, Sí. ¿verdad? Que fue muy exitosa porque explotó esas cosas muy propias de diferentes provincias y pueblos, y eso le gustó muchísimo. La gente lo colecciona, esos anuncios todavía. Por supuesto, tú entras a YouTube y lo vas a encontrar ahí, todos esos anuncios, pero son anuncios que están basados en esa identidad territorial, en esas dimensiones culturales que diferencian un territorio de otros, no por el espacio físico, sino por lo que la persona es en su ser, en su identidad. Por tanto, es una construcción histórica y cultural. Tú dices, bueno, pero ¿cómo se concretiza eso en una estrategia de desarrollo municipal? Cuando tú quieres retomar lo histórico, pues tienes que ir a la reconstrucción de la historia, donde la gente se encuentre con su propia historia, sus raíces, de dónde viene, de dónde nace mi identidad en términos históricos. ¿Cuánta gente sabe cuál es la historia de su provincia, la historia de su territorio? Bueno, pues ahí el Estado juega un papel importante en la reconstrucción de la historia, no solamente en términos de las escuelas, sino también en cada espacio cotidiano. A mí me gustó mucho algo cuando estuve por primera vez en Madrid, que en los trenes tú ves mucho párrafo, texto de literatura en las paredes de los trenes. Sí, eso se usó en un momento en París, mucho en Nueva York. Pero eso es reconstrucción cultural. El poeta en el subway, una cosa en Nueva York una vez, y se ponían fragmentos de Whitman y de otros poetas, y poetas universales. Tú puedes hacer eso con la cultura, con la historia de un pueblo, en los espacios de interacción, en los espacios de interacción social, cultural de la gente, tú poner elementos asociados a la historia del pueblo, y eso refuerza la identidad. Cuando hablamos de la cultura dentro de una estrategia de desarrollo cultural,
de desarrollo municipal, estamos hablando de democratizar la cultura. ¿Y qué sería democratizar la cultura? Es devolver los propios valores que tiene la gente, devolvérselo a ellos. ¿Cómo? El parque. El parque es un espacio desde lo cual tú puedes hacer muchos elementos culturales de reafirmación de la identidad de un pueblo. En el parque coexiste la diversidad, la pluralidad, pero por ejemplo, el merengue, ¿cuándo el merengue se convierte en una fuerza cultural? Cuando se democratizó, cuando salió de ser merengue de salones, música de salones, y se popularizó. Pero bueno, en principio era muy rural, sobre todo Sí, y se y lleva, en la dictadura por una estrategia política, se lleva al salón. Y se hace música nacional, que no lo era. Pero veamos la bachata. Ajá. La bachata era un género musical estigmatizado. Se entendía que la bachata era un género de cabaret, de las personas pobres, de baja categoría, todos esos estigmas. Y de un momento a otro, la bachata se ha democratizado. Decían de que música de guardia cobrado. Ajá. Es una de... Porque era la oportunidad para emborracharse, y ¿verdad? No, y que era un pobre guardia que ganaba poco, un raso, ¿verdad? Un barrio, se bebía los chelitos. Pero que donde hay bachata no puede faltar el romo o la cerveza. Sí, porque es una música muy de desgarramiento. De desgarramiento. De desamor. Exacto. Originalmente, eso ha cambiado mucho. Entonces, tú identificas una serie de artistas que democratizaron la bachata. Juan Liguerra, Víctor, el mismo Añoñaíto, Luis Terror Díaz, que en estos días hubiese cumplido 70 años. Hubiese cumplido años de edad, años, 70 sí. años. Para mí es el mejor compositor que hemos tenido en República Dominicana, Luis Díaz. Hay mucho de decir, ¿verdad? Bueno, es muy bueno. Sí. A mí me encantan muchas de sus canciones, pero hay otros muy buenos pero también. son ejemplos de democratización de la cultura. Nosotros hubo una discusión en el país con respecto al gagá como fenómeno cultural. Que mucha gente entiende que solo representa a Haití, y hay un gagá dominicano. Es un error, porque es un desconocimiento de la historia, pero de ahí se trata. El desarrollo municipal tiene que ir a la historia, identificar las raíces, y esos elementos de identidad histórica, democratizarlo, llevarlo a la calle, llevarlo al barrio, llevarlo al callejón, llevarlo al parque, llevarlo a la playa. Eso es democratizar la cultura. Y unas personas con talentos para escribir, una persona con talento en términos culturales, para la pintura, ¿cómo tú democratizas la cultura? Si en un municipio tú tienes, estoy poniendo ejemplos, tú tienes un grupo de jóvenes con capacidad para la pintura, democratízalo, crea un concurso de pintura entre jóvenes y ese concurso hazlo de manera abierta a la comunidad. Y alentar esos talentos. Potencializarlo. Las casas de la cultura, que ha sido una iniciativa vieja que no terminamos de empujar porque no hay inversión en cultura. Desde la Casa de la Cultura tú puedes democratizar también y puedes potencializar muchos valores y conectar esa producción cultural con las estrategias de desarrollo económico. Si tú empujas el turismo, ¿cómo yo conecto turismo con democratización cultural? Y esos son elementos que implican un cambio de paradigma del modelo de desarrollo a nivel municipal. Mira, eso tiene una gran fuerza, lo que es un pueblo y lo que es un pueblo como país, viéndolo como país, pero también viéndolo localmente. Esas cosas que identifican el ser de un determinado territorio. Hubo una famosa discusión, que tú conocerás mejor que yo, que se dio entre José Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno. Por aquello de Ortega y Gasset, que como que lamentaba y decía, bueno, España está a la saga en aquellos años 20, principios del siglo XX, que decía, debemos europeizar a España, o sea, para ponerla a nivel de Inglaterra, Francia, Alemania. Y Unamuno decía, no,
No, nosotros hay cosas que ya no las vamos a hacer de manera propia, no vamos a alcanzar esos países hermanos. ¿Por qué? Por factores históricos se nos fueron delante. Tenemos que tratar de montarnos en lo que ellos ya han construido, desarrollado. Ahora, lo que tenemos que hacer es españolizar a Europa. En el sentido que decía, ¿qué es lo que nosotros somos? Nuestra identidad, lo que somos, nuestra música, nuestra gastronomía, el alma del Quijote. Llevemos eso nos fortalece y sintámonos orgullosos de eso. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, eso fue una discusión interesante. Sí, nosotros como país vivimos unas angustias culturales. Una de esas primeras angustias es la de la nostalgia indigenista, de querer todavía, en el sentido de negar nuestra negritud. Ya tenemos que cerrar ese elemento en la historia, entender que este es un pueblo... ¿Y aquí hay indigenismo aquí? Cuando, digamos, que lo que más predomina es el hispanismo, pero se ha agregado el norteamericanismo. La ansiedad por parecernos mucho a los norteamericanos, y específicamente a Estados Unidos, y la ansiedad por parecernos a Europa. Y por supuesto, ese desgarramiento de cada vez no ser como Haití y de negar no solo Haití, sino negar la negritud nuestra. Y ya es el momento de nosotros apostar a lo que somos, no a lo que no somos, ni a lo que quisiéramos ser o desearíamos ser. Es que somos una identidad. Y esa identidad hay que hacerla visible. Y eso es democratizar también la cultura, es abrir lo que somos hacia un horizonte distinto como país, como sociedad, y sentirnos orgullosos de manera real de lo que somos. No un orgullo con dejos de vergüenza en ocasiones. Es esto lo que somos y sobre esa base como país es un poco empujar. Lo que decía Unamuno en la famosa discusión con... Claro, por eso sí, estoy sí, reafirmando. España tenía que sentir orgullosa de lo que tenía. Y eso es lo que somos. Sí. Es lo mismo la identidad personal. Tú eres Gustavo y tienes que sentirte orgulloso de ser Gustavo y de lo que eres, no avergonzado, porque ya con eso tú no vas a construir nada, no. Más que miedos y vergüenza. Entonces, a veces los miedos, en términos de la cultura, se vuelven miedos colectivos como sociedad. Y eso genera atrás su problema. Vivimos con un miedo colectivo frente a Haití, lo cual es un disparate, porque Haití no puede ni con ello mismo, como sociedad. O sea, que tú no te crees los cuentos de la invasión y la fusión. No, porque yo no puedo caer en esa ingenuidad histórica que no tiene el más mínimo asidero de ningún tipo. Es que hay una invasión implica la existencia de ejércitos fuertes. Sí. ¿Y dónde está ese ejército? Sí. Está de este lado de la República Dominicana. Con relación a Haití, el ejército dominicano. Y además una decisión política que tampoco existe. Una decisión, una voluntad de expansión territorial, y eso nada más se lo cree el que no sabe nada de historia. Bueno, menos que tiene una intención explícita de manipulación de la historia. Quizás se llevan algunos de una cosa que escribió Balaguer, de que el imperialismo haitiano, que está en el libro de él, La isla al revés. Pero ahí en ese mismo libro es el primer escrito sobre la fusión. Él plantea una constitución común y un estado federativo, que eso los muy fanáticos no lo admiten, pero él lo dijo. Pero conectando este tema con el desarrollo, ¿pueden los municipios fronterizos pensar el desarrollo sin la relación con Haití? Bien. No hay manera de pensar el desarrollo. Va a desarrollar esa idea cuando volvamos ya de esta pausa, que ya me están pidiendo la pausa. Bien. Continuamos con Bernardo Matías. En resumen, nosotros tenemos que pensar el desarrollo municipal, entendiendo la cultura como un campo enorme de oportunidades, más que de problemas. Pero un último elemento que quisiera destacar con respecto a la estrategia de desarrollo municipal y la cultura es el desarrollar una cultura ecologista en el ciudadano y ciudadana.
es descubrir que el ciudadano, la ciudadana descubra y vea que el territorio es su casa, es su lugar, es su hábitat, y por tanto tiene que cuidarlo, tiene que mantenerlo limpio, y que la limpieza del territorio y la protección del medio ambiente no es una responsabilidad única y exclusiva del Estado, es una corresponsabilidad ciudadana y una responsabilidad pública. Entonces el territorio, el espacio urbano nos pertenece a todos y a todas y hay que cuidarlo. Entonces los municipios tienen que desarrollar estrategias, políticas de conciencia ambiental, de cuidado del medio ambiente. Esto implica el desarrollo, que cuando se desarrollen planes turísticos, esos planes, uno de los elementos que tienen que prever es que no estén basados en la depredación del medio ambiente. El impacto ambiental. El impacto ambiental, sino en el cuidado. La articulación de la cultura a nivel de desarrollo, de entrada, tiene que diferenciar lo que es el turismo responsable del turismo depredador. En nuestra sociedad sigue predominando el turismo depredador. Hablamos de un turismo donde la cultura rural y urbana es aprovechada para promover el desarrollo local, haciendo de los paisajes socioeconómicos una atracción turística, pero al mismo tiempo cuidado y protegido. En resumen, una cultura ecológica implica que el ciudadano y la ciudadana asuma el territorio como su casa y por tanto tiene que cuidar y proteger su propia casa, que es el espacio municipal. Muy bien, para terminar. Muchas gracias, Bernardo. Gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.